El mecenazgo incluye, bueno, donación, subvención, tiene un carácter más desinteresado, digamos, no sublime, pero sí desinteresado en términos kantianos, ¿verdad? El mecenazgo como institución trabaja de otra manera. Lo que hay, sí, de parte de la ley, en la legislación cultural, es un incentivo para aquellos empresarios que se comprometen con el desarrollo cultural, con el financiamiento de proyectos, que aportan los fondos, recibiendo exenciones fiscales, exenciones impositivas, eso sí, pero eso no le quita el carácter del mecenazgo. Es importante diferenciar entre una cosa y otra. Mi interés viene por ahí y queremos señalar dos cosas. A diferencia de otras leyes, por ejemplo, la Ley General de Cine, que sí es una ley que contempla los beneficios y lucrativos, aquí se trata, señores, es importante, de articular y de proponer, formular, ejecutar proyectos, programas y planes no lucrativos, tienen un carácter no lucrativo, para beneficio de la nación y declarados de interés cultural. Es decir, usted no se va a hacer rico o rica con los proyectos, no es para eso. En la ley de cine sí puedes hacer dinero, la ley de mecenazgo no. Es importante tener presente esto. Hasta un monto, sí, es una industria y tal. Se trata de apoyar las industrias culturales y creativas y el acceso a esos fondos, pero en términos de desarrollo colectivo. Es importante ese espíritu. El temor que tenemos, que siempre se ha tenido, es que, aquí decimos, el que hace la ley hace la trampa, que esa ley pueda ser aprovechada por algunos sectores que quieran beneficiarse, pero hay que estar atentos, ahí viene la vigilancia ciudadana y el empoderamiento. La ley no es para hacer dinero. Esta ley de mecenazgo es para apoyar esos proyectos y el desarrollo del sector creativo y artístico. Doctor. Y eso con esa acotación importante, que debe estar en nuestro espíritu, debe estar en la intencionalidad de los actores. Sí, se escucha, se escucha. Antes de pasar por donde iba en el hilo, debo corregir ese vocablo de patrocinio que no es bien avenido y más bien banaliza. Pero eso es por Wikipedia y cosas de ese tipo, el mismo diccionario de la Real Academia de la Lengua, que le pone un significado a algo que no tiene. No, en nuestro caso no es patrocinio, porque el mecenazgo, el mecenas es una persona, pero una institución también. Y siempre ha sido colectiva, eso de mecenas, por eso le dicen mecenas, no mecena, mecenas, porque es pluridiverso, la ayuda, esa filantropía, ¿no?, que abarca el vocablo. Pero el patrocinio es una palabra más bien publicitaria, una palabra inexacta para medir eso que es la filantropía. El que patrocina, los patrocinadores son aquí lo que más se conoce como de bebidas alcohólicas, de vicios, patrocinan cosas, que es una función que quiere decir que ayuda, pero no en el sentido que lo estamos explicando. No funciona así. Incluso el mecenazgo es una formación cultural, una formación humanística en apoyo a lo creable y lo que se crea, ¿no? Lo que se establece para beneficio de una comunidad históricamente determinada. No es que cuando se habla de mecenazgo no se está hablando de un conjunto de acciones, funciones a favor de el desarrollo cultural plural. Fidel mencionó lo del cine, pero que el cine es una industria más compleja. Entonces, por ejemplo, la de cine no puede servir, ¿no?, de economía para lo que es la práctica del cine, porque es una práctica industriosa y que no se puede realizar más que desde el punto de vista del equipo, ¿no?, de equipo, de colectividades, porque en una producción intervienen muchos factores que no son el actor principal, el director, el productor, no, son muchas complicaciones que hay que saberlas codificar y decodificar, que incluso viene teniendo su verdad en la práctica,
No en la narrativa, no es que usted es guionista, usted puede hacerlo todo. No, mi director no puede hacerlo todo. Usted ve. Incluso hay una labor de mercado que es a nivel global y local que incide en la narrativa de un proyecto o propuesta. Sabe que ahora mismo hay un personaje que es el propuestero, gente que proponen en un organismo 50 posibilidades de hacer un trabajo, pero que se ha desvirtuado por eso. La propuesta siempre la tiene que hacer un grupo, no una entidad que realmente esté compuesta por niveles. Yo puedo tener la idea de la propuesta y presentarla, pero yo represento un cuerpo de sujetos. No porque que sea una acción socializadora, creadora, participante. Entonces, todos esos conceptos hay que tener un criterio de revisión, pero también de instrucción y luego de vigilancia. Porque usted sabe que la moral y la autoridad tienen que verse respaldadas por ese criterio, por lo humano y lo defectuoso que es el sujeto. Muchos conflictos se dan por eso, porque se descansa en la persona, ¿no? Es en la estructura donde cada cual tiene una función. Usted tiene uno, usted tiene otra, aquel tiene otra. Y todos tienen que desarrollar al mismo nivel de capacidad. No es que uno menos, otro más, no, y tienen que estar involucrados. O sea que las relaciones sociales de trabajo tienen que estar muy bien determinadas. Eso para aclarar lo que dijo Fidel. En el caso, por ejemplo, de la economía política formal o positiva, ¿no?, o informal de los pueblos, hablando de cómo aportan a los grandes mercados. Hoy se habla de la figura de los grandes mercados, ¿no?, que tienen un poder, una predominante. Regularmente los pueblos de la periferia o los pueblos que no han tenido presencia histórica y tradicional en esas reuniones de mercado, que no son reuniones nada, un acuerdo entre sujetos, instituciones, y que operan y cooperan en consecuencia. Entonces, lo importante de todo esto es que el concepto de región ha enriquecido esos grandes mercados mundiales. Fíjense que cuando un pueblo no lleva al mercado un producto, el problema no es para ese pueblo, es para todos los consumidores, porque hay productos que inciden en la salud, inciden en la educación, y que en ausencia de ese producto no se puede llevar a cabo incluso una acción determinada, cual sea, no solamente artística, porque lo artístico aquí está ligado a lo cultural siempre, ¿no?, y al sujeto. El asunto es que nosotros, cada vez que pensamos un sujeto, pensamos en la gente del sector. No pensamos en esa escuela, como yo le llamo, del espectador, ¿no? Esa escuela del cooperante, ese participante. Los públicos y los pueblos, ¿no?, tienen una cardinal participante. Sin embargo, nosotros todo lo que hacemos es a favor de los especialistas, los gremios de especialistas y demás. Entonces, ¿dónde dejamos a ese pueblo que tanto mencionamos y que es el destinatario principal de nuestra productividad? Lo dejamos sin función y así nos debatimos nosotros en problemas regionales nuestros, de nuestras profesiones, y eso no camina, no consigue, ni allí se concibe un régimen de trabajo que aglutine o que socialice sus bienes reales. Por eso, cuando hablamos de una estructura ideológica, política, económica, cultural, como el mecenazgo, que lo es por su propio origen y desarrollo, tenemos que ver que ese mecenazgo tiene que tener divisiones, tiene que tener cardinales, elementos que rijan, ¿no?, que son parte del proceso, pero que esperan resultados. Si usted dirige, por ejemplo, un proyecto sobre educación artística, por poner uno que podemos más o menos denominar y tratar, a usted
lo facultan para que lleve a cabo esa acción en pro de los educandos, las personas que realmente requieren de ese tipo de acción. Al final, existe el consejo de que la propuesta debe ser evaluada. No es que se produzca, evaluada. Y hay que ver aquí cuáles son las debilidades, los alcances y demás de esa propuesta. Pero además, que ha creado desde el punto de vista también material. Funcionan. Las personas que son destinatarios de eso pueden operar en consecuencia en esto que es la educación artística. Por no decir, por ejemplo, la estructura festiva del país, que tiene muchos recursos, pero que se diluyen en lo que se llama, ¿qué le digo yo? Lo cotidiano y lo celebratorio, sobre todo. Nuestra cultura tiene muchos defectos de celebración, discursos, todo lo que tiene que ver el concepto de autoridad que se pronuncia con un ego que no cabe en el universo. Nos entretienen, se hace todo lo que se hace y al final hay que volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque descansa sobre el concepto de persona, de autoridad. Entonces, la otra autoridad, que es la de recepción, que es de los beneficiarios de aquello, no conta, no hay una historia. Por ejemplo, en el país, y yo lo he dicho en conferencias, hay algo que no se toma en cuenta. Los especialistas tomamos, decimos, los encargados departamentales tomamos, decimos, pero realmente el sujeto de la respuesta es el que consume ese bien. Hay una historia del concepto de respuesta cultural en la República Dominicana. ¿Cuántas historias del país hay? Y ninguna. Hay un medidor de respuesta donde el público contribuye a esa obra. Porque el hecho de que tú te entrevistes a 5, 6, 7, 8 personas, eso no es un medidor de respuesta social ni cultural. O sea, que por ejemplo, cuando usted dice cuántas personas o cuántas unidades por año recibimos de contemplación y de recepción de la obra de Tovar, por poner algo que todo el mundo, eso no lo mide, no, ni ese acto inmersivo de la obra de Tovar, no lo mide. Porque toda esa gente que van allí no van con un criterio más de que ver un espectáculo, reaccionando. Pero ¿cómo incide eso en el desarrollo cultural del país? No de la capital, porque la capital es un sector. Usted ve, vinieron gente, ¿cuánta gente? Y entonces, aunque no sea exacta esta medición, es importante por su grado de incidencia. ¿Cómo ha educado ahí? Pero lo mismo podríamos decir de Vidó, Oviedo, de cualquiera. O, por ejemplo, del sector construcción, que es un sector que está ligado a lo que se llama la arquitectura, en el sentido creador, funcional y demás, y al urbanismo. Por ejemplo, hay un tipo de acceso, ¿no?, y de movimiento que se pueda medir con lo que se llama el caminar como estructura antropológica y real. La gente camina todo el tiempo. Y tú le dices, mire, ¿qué significa eso de caminar? Y la gente se traba. Yo lo digo porque yo pongo esas prácticas en clases mías especializadas de semiología. Usted ha visto la gente, usted se ha detenido en ver qué es eso del caminar, que es una práctica que tiene teoría como la de David Le Breton, ¿no? Es teórico y además tiene instituciones que se encargan del caminar y cuáles son los funcionamientos del caminar desde el punto de vista cultural. ¿Qué es lo que produce el caminar? Señores, incluso caminar es una palabra que tiene que ver no solamente con caminar, sino de desplazamiento humano, de un espacio a otro. Ese desplazamiento, óigame, tiene un tipo de productividad. Cuando usted se traslada, no de Sabana Perdida, ¿no?, a Herrera, usted está haciendo un trabajo que tiene que llegar. Claro, no es a pie, usted se monta en un automóvil, pero todo eso está comprendido en esa estructura. Usted puede tener una opinión sobre cómo eso incide en el desarrollo. Claro, porque sin ese caminar no hay desarrollo. O sea, en el sentido de traslado, incluye volar, ir allí, ¿no?, salirse del continente y no quedarse
centro de insulanos que somos nosotros, que tienen más dificultades. Porque no es una continentalidad dinámica la que rige el destino de los sujetos aquí. Entonces, esa es una práctica que no es nada más patrimonial, sino accional, ¿eh? Y que es humana, es inherente al ser humano. Sin embargo, nuestras historias no dan cuenta de eso. No se escribe sobre eso. Recuerdo cuando Barthes en una ocasión habló de arquitectura y de semiología del caminar, ¿no? En la Escuela Práctica de Altos Estudios, Roland Barthes, ¿no? Ese mismo David Le Breton, sobre la gestualidad. ¿Por qué el gesto incide tanto? ¿Cómo se mide esa categoría? Una obra es ya no el reflejo, es el producto de un trabajo artístico o técnico o científico. Una obra incide en el desarrollo. ¿Pero por qué? Porque hay actores que son el eje del desarrollo. El desarrollo no es una palabra abstracta, necesita de sujetos, actores, ¿no? Ingenieros, informáticos ahora, ¿qué le digo yo? Escultores, todo lo que es una sociedad del conocimiento. Y no banalizar las funciones, porque todo eso entra para que pueda haber estructuras como esta. Si no hay gente que toma la iniciativa de pensar esto, de clasificar esto, de estructurar esto que se llama mecenazgo, señores, estamos perdiendo una economía que es la base del desarrollo humano. Imagínense que ustedes todos fueran creadores y lo suyo tuviera un valor económico y que se pudiera intercambiar y se pueda, por ejemplo, eso reconocer en términos de ganancia y pérdida, pero ganancia. ¿Cuál sería el nivel de producción de este país? De gente talentosas, de gente hacedoras. Mire, si eso entra al régimen de circulación y el régimen económico de valor, ¿no? O de plusvalor a la economía dominicana, no hubiera ni que ser empleado en 3 empresas al mismo tiempo para completar un salario por parte de un sujeto. ¿Usted ve? Porque hay para todos, pero existe un problema de desproporción a nivel de economía positiva y funcional en el país, y no en el país, quiero decir, en la mayoría de los pueblos de Latinoamérica, el Caribe y el mundo. Son cosas que hay que pensar al momento de opinar sobre todos estos considerando, resuelve y demás, a propósito del mecenazgo. ¿Usted sabía que la base del mecenazgo es una de las fuerzas motoras de una sociedad? Busquen bien, reflexionen sobre la palabra y la acción y la función. Eso es un generador, señores, que da para pagar hasta deudas eternas. ¿No sabían eso? Claro que sí. Eso no es una cuestión que es de especialistas que se desenvuelven en eso, que saben de eso. No. Y por eso tiene una estructura jurídica. Una abogada que estaba aquí, que se tuvo que marchar, que vino a ver qué decía yo sobre ese asunto. Y esa persona me dijo, yo tengo que hacer esto completo porque yo trabajo en tal dominio. Porque eso está regido. Eso no es tan que no, que, por ejemplo, el coleccionismo de arte genera una economía en el momento que no hay una crisis que suspenda ese tipo de fluencia. Solamente con el coleccionismo de arte en general, no de pintura, foto, todo lo que es documentación, ¿no? Visual, genera una ganancia. Pero usted, por ejemplo, es creador, tiene talento, pinta 150 cuadros, lo quiere vender en tanto, pero no se compadece con el nivel adquisitivo. No hay estímulos gubernamentales para que el Estado se apodere de eso y lo industrialice y además de eso lo socialice en otros mercados. Porque aquí los sueldos no dan para usted comprar una pintura de un artista famoso. No dan. Entonces, los niveles de adquisición hay que también estudiarlos y ponderarlos, poner a ganar esa producción. Porque arte es arte, pero arte es dinero también. Adquisitivo. Usted hace un trabajo, es como cuando usted hace un edificio, como ingeniero y arquitecto. ¿Por qué usted le paga? Ah, no, porque los criterios de mentalidades
en nuestro país hay que revisar. Solamente se paga lo que es práctico. ¿Ustedes han oído eso? No, pero es que eso no es práctico, eso es teórico. Establecen un mal criterio de eso. Y entonces, si usted, por ejemplo, es licenciado en educación, pero aquel es, ¿qué le digo yo? Electricista, reparador de aire acondicionado. Ese dinero, ese trabajo tiene respuesta económica inmediata, porque usted no arregla nada que no le paguen de una vez. Así mismo, una lavandera, una lavandera, usted le dice, yo quiero que usted me lave la ropa. Hay un término que se llama el balutén de ropa, dice mucha ropa. Pero cuando él termina, usted tiene que tener eso. Entonces, ese es un dinero que entra positivamente, porque ella puede, esa persona que es humilde, que le darán, ¿qué le digo yo? Unos chelitos, pero puede resolver. Pero cuando nosotros damos un taller, tenemos que esperar que la institución nos pague, que no hay ahora, que siempre hay que, entre los contables y los auditores y toda esa gente, les retardan a usted, que le piden la casa por usted no poder realmente cumplir. Todo es en atraso. Perdón, doctor Muni, no se pase, no se pase. Entonces, todo eso, el cheque es un trámite, pero de todo eso es, ahora, la ingestión de capital para una empresa, ¿no? Cuando se da o por parte o como usted crea, se da por división, esa genera bienes. Pero imagínese usted ahora mismo, es, ¿qué le digo yo? Ingeniero de sistemas, arquitecto, abogado, y a usted le dicen que por ese trabajo que usted va a hacer le van a pagar 2 millones de pesos. Dice, ¿usted cree que eso se lo van a dar ahí, fijo, cuando usted termine? Usted tiene que durar 1 año, 2 años, ir a pelearse, por ejemplo, en obra pública, que ahí hay muchos problemas con ese sector, porque un individuo que hace ¿qué le digo yo? Un tipo de construcción que ya está en funciones, tiene que esperar hasta 2 años, ya no es 2 puntos tantos millones, ya eso es un sueldito barato que usted no lo va a disfrutar. Entonces hay un decalaje de ese tipo de funcionamiento que forma parte para eso. Perdón, o sea, hay una diferencia que realmente hace que uno pierda y el ganador se convierte en perdedor. Da su fuerza de trabajo, pero no obtiene una ganancia. Y usted es un sujeto que también tiene una familia. Usted tiene derecho, por ejemplo, al trabajo sublimado, ¿no? A divertirse, a compartir con eso. Y todo eso está marcado por el nivel económico y la percepción que usted tiene de esos bienes. Usted va a un supermercado y no es que usted es profesor de la UAS, no es que usted trabaja en la presidencia. Ahí está la cajera, que es un sujeto que usted tiene que pagar, si no, no sale de ahí. ¿Usted ve? Y ellos le ofrecen arte de todos esos productos que están ahí, que llaman la atención. Muchas veces no por hambre o por satisfacción, sino por sublimación, porque el concepto de mercancía tiene un valor estético, ¿no? El trabajo como labor y mercado también tiene un trabajo estético, o tiene un funcionamiento estético, ¿no? El vestir, ¿no? El vestido y la moda también tiene una categorización estética. Fidel, no le entretenga. ¿Tú entiendes? O sea que es una ganancia. Entonces, ¿por qué? Porque como diría Marx, ¿no? La historia de la producción es la historia de los bienes que aporta, ¿no? El pueblo o una sociedad a sus valores. Y eso no es que, eso realmente son elementos axiomáticos para que pueda haber esto. Para que nosotros estemos sentados aquí escuchando con ciertas comodidades, ha habido un proceso. Pero un proceso que llega a usted estar aquí cómodamente, adquirir conocimientos, y entonces que eso también sea un patrimonio. Este tipo de acto también es esfuerzo de mecenas, instruidos o no. O sea, de personas que realmente han hecho el esfuerzo para que esto tenga un desarrollo y usted adquiera los conocimientos necesarios para socializarlo.
Entonces, por eso yo digo, claro, esto no nos lo van a dar en un documento gubernamental, porque para eso nosotros, ustedes han llamado, los organizadores de este acto, a un taller. Y bien que que lo hayan hecho. Tarde lo hicieron, porque yo tengo en el ministerio tiempo que puedo ofrecer ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, en asuntos de industrias culturales hemos hecho uno nada más público y no participante de lo que es la comunidad, un diplomado, ¿sí? Por una institución iberoamericana. Pero ¿quiénes lo tomaron? Pocas personas. También hay una calidad de lo que se llama una propuesta, que sea más socializada, y así todo el que está aquí ya tiene nociones y ve X o Y problemas que hay en ese asunto o trabajo cultural. Lo que quiero decir, señor, que hay que concienciar esto del mecenazgo. Cada vez que yo oigo al crítico de arte, a Bill Peralta Agüero, o al mismo Fidel que está hablando y habla mucho de mecenazgo, los esfuerzos que ha costado eso, y no son ni siquiera, ¿qué le digo yo?, pagados, no son recibidos. Aquí hay una historia crítica del mecenazgo. Yo recuerdo que la Asociación de Críticos de Arte hizo en una ocasión, a comienzos del 2000, un llamado para discutir problemas de institución cultural, mecenazgo y crítica de arte. Recuerdo que participamos en aquello. El único defecto que tuvo fue que fue ese día, una noche a las 7, y discutimos, creamos el mundo y todo, pero no se volvió a repetir. Y entonces eso es, hay que insistir en este tipo de organización, donde hay gente que incluso van a aportar más que yo, más que los mismos que han hecho el llamado. Y tendremos diversidad de criterios. ¿Qué es una ley? Una ley es una imposición. Pues que se cumpla esa imposición. ¿Por qué no se cumple? Y ahí viene la verba, el habladero, todo, y al año vuelven a incitarnos para la misma cosa. Y usted se va a 10 años, viene y vuelve, y lo invitan a una reunión sobre eso. Entonces no hay continuidad. O sea, no hay continuidad. Ese es el elemento crítico que yo quiero poner realmente en contexto en este encuentro. No es lo que puedo decir yo, lo puede decir cualquiera también que tenga instrucción en eso. Pero es que se cumpla con la responsabilidad. Y el Estado es quien tiene que tener, bueno, estos documentos, ¿quién es que lo decide? El Estado. Pero eso no nos preguntan a ninguno de nosotros. Ellos tienen sus especialistas, no convocan, no hablan con los ciudadanos. El ciudadano tiene más necesidades que los mismos especialistas que están ahí, que incluso le pagan, le dan incentivos mejores. Con una consulta, por ejemplo, social, ¿con quién que se hace? No es con los especialistas nada más. Señores, con los sectores que constituyen un entorno cultural y social, porque esos son realmente los que perciben un alcance, un límite u otro tipo de respuesta. Por eso es que yo saludo ese concepto de respuesta cultural, que más bien los antropólogos, los historiadores del arte, ¿no?, y los funcionarios que se encargan o actores que se encargan de educación. O sea, son claves, ¿no?, esos sujetos en lo que se llama este tipo de propuesta. Aquí hay gente que hace propuesta, pero no consulta. Toda propuesta, por mínima que sea, debe ser consultada, porque eso va dirigido a un sector. Entonces hay que averiguar allí qué dicen los estudiantes, los técnicos de educación, los forjadores, los propiciadores de esto. Entonces, luego de una suma como esa, usted explica qué tipo realmente de proceso o de efecto usted espera de ahí. O sea, que debemos estar claros en eso. Y yo también estoy a favor de talleres que sean orientados con carácter de utilidad. Usted no puede estar asistiendo a todos los talleres donde hay gente que va a charlar, no ofrece datos, no ofrece ejemplos, no describe, no tiene una concepción crítica en el sentido científico de la palabra. No de que usted diga algo o emita una doxa crítica, o sea, una opinión crítica sobre un determinado gestus o gesto social u objeto
y que usted esté autorizado para eso y es que yo tenga un resultado. Mira, yo tengo que yo me voy a dedicar a la distribución de obras de arte, pero eso no es ponerle precio y que usted se va a dedicar. Usted tiene que tener una red, ¿no?, de ayuda. Usted tiene que tener lo que se llama también una función de mecenazgo, porque un sujeto no puede con todo, señores. Entonces hay gente que cree que porque le venda a fulano, le venda a coleccionista, está divulgando, no está divulgando arte en nada. Usted lo que está negociando, y malamente negociando, porque eso es un quehacer que es circunstancial. Usted puede fracasar con eso o puede tener el triunfo, pero no hay una logística que diga que usted va a tener beneficio de que su trabajo ha hecho una huella, ha creado una huella. Porque precisamente si hay hoy un mercado de arte es porque hay artistas que venden obras de arte. Es porque los ministerios, ¿no?, los lugares de trabajo necesitan el arte. Y prueba es que tienen un retrato allí de un presidente o un retrato de una señora o un señor que incide en ese dominio y al mismo tiempo también le pagan a artistas para que haga una creación que ellos lo van a adquirir y le van a pagar por eso. Dinamizar ese tipo de cultura. Usted es un artista, pero su trabajo tiene tanto valor como cualquier industrial. Y usted tiene derecho. Y su obra es una ciencia en el sentido nominal de la palabra. Es un quehacer que tiene valor y por lo tanto recibe usted resultado de su esfuerzo, de su formación. O sea, hay que eliminar el criterio mecánico, ¿no?, de que usted tiene un talento que usted vende y recibe, porque usted lo hace, pero cientos y miles lo hacen también como usted, porque usted es realmente una persona que obtiene y ellos no tienen. Hay que revisar el criterio industrioso de la actividad, educador de la cardinal que usted está manejando, ¿no? Lo que genera eso. Imagínese que usted tiene un taller y usted vende o le da a vender a una persona sus valores. Usted tiene una ganancia o tiene una pérdida. Pero usted tiene un intermediario que también cobra. Entonces, su obra generó que haya sujetos que puedan vivir de eso. Que haya instituciones que puedan beneficiarse de ese acto creador suyo. Eso no es que el arte no vende, no. Porque yo recuerdo que en los 70 y más en los 80 hubo artistas que compraron su casa con venta de obra. Pero ven acá, ¿y qué es eso pero por un cuadro yo voy a dar 200,000 pesos? Eso cuesta tanto. Eso es un papel, una tela y que está pintada cromáticamente. Eso es lo que usted ve por desconocimiento, claro, ignorancia. Pero cuando usted ve esa estructura compositiva que genera cualquier tipo de valor, que a usted le coge con que yo quiero esa obra como comprar un zapato, ¿no?, o un pantalón, ¿no?, o comprar, ¿qué le digo yo?, una correa que tiene valor lo mismo, una mercancía. Entonces, eso lo pone usted a comparar. Claro, surge la pregunta, ¿tiene el Estado o un país lugar, ¿no?, y tiene forma de complacer a todas esas creaciones que cada día son inmensas? ¿Me van a comprar todas las obras que yo haga, malas o buenas? No, pero está el criterio de diversificación y de valor, que es particular y es general. Y usted el que satisface eso. Todo eso, señores, forma parte de este tema, porque de hecho, este tema no es nada más del arte y la cultura, sino de los bienes del espíritu. Quiere decir, de lo que hace la mano y el ojo. La mano y el ojo. Y eso que está dentro, que se llama una concepción de lo que usted quiere socializar. Hay veces que usted lo hace y no es para vender, pero hay gente que le interesa. Y si le produce ganancia a eso, usted lo socializa.
Así es. En los mercados, por ejemplo, de productos, usted va allí. Hay gente que compra más habichuela que arroz, o más fruta que habichuela, o más fruta que carne, etcétera. Eso tiene un valor. ¿Eh? Ella no le está obligando. Sin embargo, usted lo paga y se lo lleva. ¿Pero por qué? Porque usted va a tener beneficios de salud, de gusto, de elemento estético. Porque la comida también tiene un factor estética, del gusto. Todas esas variables hay que tenerlas en cuenta al momento de usted analizar. Sí, las leyes, la fuente, todo esto se analiza desde el punto de vista de una estructura de Estado. Pero están las estructuras particulares, ¿no? Las estructuras de beneficio, las visiones que van conformando una idea de valor a nivel regional, ¿no? A nivel centralizador. Todo eso de lo que hay que hablar para que usted adquiera información. Usted puede estar de acuerdo con lo que se está diciendo aquí, pero usted lo único que dice, bueno, pero con eso yo, mira, ese tipo dijo algo que a mí me interesó. Y espérese, cálmese. Pero fíjese bien, usted hace eso y usted ya está preocupado por un quehacer. Caramba, yo no había pensado en esa solución, pero hay una solución con la que yo puedo realmente establecer valores, relaciones productivas, porque recuérdese, en un proceso de producción incide el funcionamiento de lo que usted capta como mentalidad y como ser social. Entonces, los valores sí son tangibles e intangibles, pero todos tienen ganancias. Lo que se pueden palpar, tocar y lo que se pueden hacer otra cosa. No un canto, un baile, ¿no? Un tipo haciendo allí una comedia o lo que sea, está produciendo y produce valor económico y valor cultural y actitudinal. Pero eso parte de las mentalidades creadoras. Entonces, yo quisiera que, como falta ya poco y ahorita se va solamente en el diálogo, y es a las 12, aquí veo que hay almuerzo, yo no sabía que había almuerzo. Ah, no hay. Pero el doctor Múnica habló de almuerzo. Hora para almorzar. Ah, pero yo no sabía que teníamos. Era para convencerle de que viniera. Sí, está bien. Me la vendió, diga. Queremos aprovechar para abrir ahora una construcción de intercambio. Ahí voy a anunciar la parte dialógica de este intercambio. Si tienen anotaciones y preguntas, pues nos respetamos los turnos, ¿verdad? Y sí, democráticamente, pues aprovechamos la presencia del doctor. Ocúpese usted o el doctor Múnich para yo Sí. estar con menos responsabilidad. ¿Quién se anima a la primera pregunta? No creo que necesite. No. O una consideración también. Croncy Domínguez y después Nancy Vizcaíno. Que se levanten siempre. Sí, discúlpeme, Croncy, por favor. Agradecer que cuando tomen el turno también se presenten, qué hacen, quiénes son. Gracias. Brevísimo. Bueno, mi nombre es Croncy Domínguez, soy directora del proyecto de arte público Transitar. Hay algo muy importante que mencionó muchas veces. El arte es un trabajo, el arte genera. A pesar de que la ley de mecenazgo quizá no vaya a hacer rico a nadie, pero sí genera un movimiento económico, y no solamente para los artistas, sino genera empleo para muchas otras cosas. Claro. Por ejemplo, yo voy a hacer conciertos, yo necesito sonidistas, yo necesito gente que baile, o sea, el arte per se quizá no es una necesidad, pero sí genera muchas cosas positivas económicas. ¿Quién más? Que tenemos un tiempo hablando de la Que se, pero no he visto del sector que está gestando y articulando todo esto, invitando al ente cultural a que se organice. Si no se organiza, es muy difícil que la gente pueda aplicar los fondos. Y vivimos en un sector muy desorganizado.
organizado. Siempre toco el tema de los proyectos culturales del Ministerio de Cultura. Y lo digo que quienes tumbaron el proyecto fueron los gestores, porque no sabían cómo reportar un informe, no sabían cómo justificar eso que pidieron. Mucha gente no fue lo suficientemente honesta de si pedían $500,000 utilizarlo en esto que lo distribuyeron en una estructura, porque lo plantean. Hubo gente que metió gente en proyectos y no para proponerlo, pero esa gente no sabía. Mira, yo no tengo un proyecto, pero ¿de por qué lo mandan? Para meterme en un proyecto me hay que consultarme, a ver si yo estoy de acuerdo con el proyecto, a ver si me interesa el proyecto. Entonces, si no trabajamos, pues hacemos énfasis en que el sector se organice, que saque su papel, se formalice, que saque sus papeles en la DGI, se registre. La ley de mecenazgo va a estar trabajando para el sector de la industria cultural y creativa, que es la mediana empresa que está constituida. O sea, el sector cultural per se no está formalizado, no está. Y lo que están, bueno, me pasó en un evento reciente. Hay mucha gente que está constituida en la DGI, pero me decían, mira, yo puedo poner un primo mío, porque esa gente me mucho de un lío para pagarme. Entonces la gente, además de que está organizada, hay que saber entender que si no es por esa vía, no va a acceder a esos fondos, que no tiene una forma de que pueda aplicar si no está legalizado, si no está constituido, si no se han hecho los trabajos del lugar para que pueda aplicar a todos estos beneficios que nos proveerá la ley. Entonces, para mí es muy importante que se lo adelante, que sean multiplicadores, que digamos, mira, organízate, inscríbete en la DGI, ve. Señores, son cheles para el retorno que nosotros vamos a recibir. Con lo que nosotros vamos a recibir en organizar, en sacar un papel, en que mi empresa se llama 3x3, eso es chévere, porque luego el retorno del cine se ve, pero el de la cultura, en la parte de la que no se ve. Voy a contestarle ahí. Yo o hago una exposición, yo voy a decir cómo es el retorno de un cuadro que yo vendí. Entonces, todas esas cositas, si no estamos organizados, va a ser como nuestro talón de Aquiles, señor. Sí. Vamos a... Yo quiero explicarle, porque ya si lo pongo al final no le voy a explicar. Hay algo que falta en el sector, técnicamente hablando, y es la asesoría. Óigame bien, todo eso de obtención de fondos es un proceso. ¿Por qué usted cree que un gestor tiene que saber todo ese tipo de cosas si no ha sido educado? Porque hay que estar educado. Eso de DGI, yo le digo que yo he perdido dinero, precisamente, incluso hasta porque se te perdió la libreta, donde tú tienes que tener las anotaciones, porque en el país, eso de educación social tiene muchas lagunitas, muchos huecos, muchas grietas. La persona, mire, regularmente, nosotros vamos, de los que estamos aquí, que medianamente tenemos un grado de ilustración que conocemos, y usted va a una institución y lo primero que usted tiene que preguntarle, ¿dónde queda, no, la oficina donde usted va? Y entonces, ¿qué usted tiene que hacer para eso? Agotar un turno. Y cuando usted va, le explica, no, señor, eso no es aquí. Usted tiene que dar otro paso primero. ¿Por qué? Pero que no hay asesoría. Incluso, déjenme decirle que la mayoría de las instituciones del Estado no tienen asesoría. O sea, tienen, pero botellas que no funcionan y no conocen el sector. El consultante, óigame, la profesión de consultante es una de las profesiones más importantes, porque eso a usted le evita pérdida de tiempo. Le da lugar a que lo que usted, por ejemplo, está pidiendo, está esperando, sea asistido. O sea, si usted realmente no tiene la información de esos fondos, ¿no?, que usted está hablando, y que muy bien lo dice, sí, nosotros no cooperamos, pero ¿usted ha educado en ese sentido? El Estado ha educado en ese sentido. No tenemos, improvisamos. Ve allí, que allí te lo van a resolver, porque el resolver es una palabra que ha entrado que parece que es omnímoda, ¿no?
Se te resuelve allí, pero ¿cuáles pasos tú tienes? Porque tú tienes pasos previos para que se te pueda, ¿no? Resolver, como tú dices. No, por ejemplo, mire, a propósito de la DGI, usted va allí y usted tiene que perder una buena mañana, pero no puede faltar a donde usted da clase, al empleo, porque entonces le imponen sanción, lo amonestan. Entonces usted tiene que esperar el día. ¿Qué hace? Me voy a enfermar el miércoles, me voy a poner una excusa para poder hacer. No, nos reímos, pero mire, eso es un asunto dramático. Le digo yo porque yo he conocido, yo he sido director de. Mire, señor, no. Hay que hacer conciencia para que ese, ¿qué le digo yo? Proletariado o ¿qué le digo yo? Receptor pueda realmente tener las informaciones. Si usted va al departamento tal y esto, usted va, pero a veces usted va y la señorita que atiende ahí no está porque la tienen ocupada en otro lugar. Señores, usted tiene tiempo problema de tiempo. No me voy a perder en la casuística de esto, pero la incursión de Nancy es importante conocerla, pero no esperar que eso se resuelve así. Mire, yo quiero que usted sepa que para la obtención de fondos usted tiene que perder tiempo. Incluso hay un tipo de fondo que para usted obtenerlo dura sus 5 y 6 meses. Entonces es un problema de paciencia del sujeto. Usted ve que no quiero que entremos en esa logística porque de hecho es bien la aportación, pero hay que irla repensando en su debido proceso. Sí, recordándoles por favor, brevedad. Y se presentan, ¿no? Muy breve en su pregunta concisa. Este es el orden. Yelisa, Adam, Claudia y Guillermo. Buenos días, mi nombre es Yelisa. Una pregunta para usted. ¿Hasta qué punto un mecenas aprueba la profesionalidad o el trabajo del artista? No es el mecenas quien aprueba. Es la institución mecenas donde cada cual, para un tipo de petición o propuesta, tiene un juicio. No es el mecenas. Lo que pasa es que aquí concebimos al individuo que ayuda como un mecenas por antonomasia y cabe, porque en la antigüedad más o menos fue así, pero en el siglo XXI no podemos creer que va a ser así. Ha evolucionado un poquitito y entonces eso se ha tecnificado. Usted ve, se ha tecnificado y aparte de eso, eso tiene requisitos. No es que ella apruebe, ella como ella, sino el conjunto que la conforma, porque hay aspectos, Yelisa, hay aspectos, no todo, no es nada más una variante, una variable en la que tenemos que ver. Hay otras que son complementarias y que le favorece a la persona receptora de ese bien, ¿no? O de esa función, o de esa acción. Así que hay que ver las cosas integradas. A veces usted dice, depende, porque también tenemos la crisis y la ingestión del jefismo. El jefe es el que dice. Pero él no puede decir si no está asesorado, porque el jefe no lo sabe todo. Y por eso hay una figura que es la asesora, la consultiva, como dicen los abogados. Y hay que tener en cuenta eso antes de tomar una decisión que se va a repetir por un tiempo económico determinado. Porque cuando usted lo nombran allí, usted lleva a cabo un proceso. Todo lo que se estableció para eso va a entrar en función. Y si usted o estanca o pierde un criterio que es favorable para el proyecto, para la acción que sea, eso se pierde todo, señores. Entonces, la función asesora y consultiva es fundamental. Antes de usted dirigirse, es elemental, parece como que, o que no entendemos, a un lugar donde usted necesita un papel, usted tiene que primero saber dónde que queda ese lugar. Usted dice, yo voy a la Secretaría de Trabajo, ¿y dónde queda? ¿Qué carro coger? Todo eso es tiempo y pérdida para usted. Si usted ahora con estos aparatitos hipermodernos busca, calle tal número, a eso es fruta tal. Usted no tiene que estar preguntando a la gente que lo que hacen es desinformarlo. Dice, eso queda allí y es a 9 kilómetros de donde usted cree que está. ¿Usted ve? Ya hay un inconveniente. Usted tiene que perder 2 días por eso.
Eso parece cómico, pero esa es la realidad, señores, comprobada empíricamente. Entonces, el criterio de información, asesoría, ¿no?, y consulta es fundamental para un sujeto organizado de una región de lo social. En Campos, buenos días a todos, director provincial de Cultura de Puerto Plata. Y lo que quiero es enriquecer el aporte que hizo nuestra colega Nancy. Muchas veces tenemos instituciones estatales que viven desconectadas. Un ejemplo de esto es justo lo que ella menciona. Hay una plataforma, incluso en línea, donde tú, como artista, como artesano, como gestor de proyectos, como lo que tú seas relacionado al arte, puedes inscribirte y hay un seguimiento desde el registro de la DGI, de todo lo que tú necesitas para formalizarte. Incluso ese proyecto fue firmado por el Ministerio de Cultura, encabezado por nuestra ministra, Industria y Comercio, e incluso el Banco Popular, que está aportando fondos para ayudar a esos, vamos a decir, emprendedores para echar adelante su proyecto mediante la formalización. Porque nosotros como artistas tenemos la desventaja de que muchos no estamos adecuados a lo que debemos. Por ejemplo, tenemos varias asociaciones de artesanos en Puerto Plata, pero ninguna de estas aporta impuestos al fisco. Entonces, ¿cómo yo le pido a un ministerio cuando tome en cuenta a los artesanos, cuando los artesanos no le generan ganancias? Entonces, en ese orden, podemos mencionar que Industria y Comercio tiene un departamento de artesanía. Hicimos un levantamiento en Puerto Plata con más de 300 artesanos, pero no estaba Senadarte, que es la institución que puede ser reguladora y que debe dar respuesta, pero esa es infuncional totalmente. Tenemos una desconexión de los ministerios que debiéramos ver de qué manera nosotros podemos también promover de que se haga un enlace, porque estamos haciendo duplicidad de funciones en muchísimos ministerios. Yo he visto departamentos de cultura en instituciones que no son. Que quisiera yo contar con los fondos que tienen para hacer proyectos que realmente hagan un aporte a la sociedad. Pero eso no se conoce, eso lo conocen dos gente, que son los que se aprovechan. Y además ese está ahí, pero un fantasma. Oye, siga. Entonces, en ese orden, básicamente ese era el comentario, que muchas veces las estructuras están, pero no lo sabemos. Hay una falta de información y que los ministerios también trabajan uno divorciado del otro. Exacto. Aquí hay en la República Dominicana algo que yo he puesto en circulación, y es que la mayoría de los ministerios, casi todos, son ministerios autistas. Funcionan desconectados de todo, bajo la idea de una sola persona, que es la que tiene su obsesión y cree que eso resuelve. El autismo institucional aquí, y uso una palabra que sí, que es de psicología, pero lo que quiero decir con eso es un tipo de autoritarismo que desconecta. Por ejemplo, usted dice, yo trabajo en el Ministerio X. ¿Qué pasa? De un departamento a otro no se sabe nada de eso. Nada desconectado. El departamento de tal cosa con la de otra cosa. Señores, y entonces hay una pérdida. Hay una pérdida porque lo que está... pero ven acá, y aquí hay una oficina de tal cosa. Yo no sabía. Y ha perdido, óigame bien, una ocasión para que sus problemas se le solucionen a través de esa vía. Porque nuestra cultura en general es una cultura del espectáculo. Eso que Guy Debord habla de que es la mayor retranca de los pueblos. Esa cultura del espectáculo nada más es lo que se ve, pero no ve fondos, no ve raíces, no ve memorias, no ve utilidades, no ve economía, no ve nada. Entonces usted es encargado, por ejemplo, de asuntos X, y es como dicen por ahí, es encargado, sí, de asuntos sin importancia. Y ese chiste es por eso realmente, ¿no? En el Ministerio de Minas hay una persona que se encarga, por poner un ejemplo, de actividades culturales para los empleados. Pero eso nada más lo conoce el director que cobra
y otra persona que se enteró por circunstancias de que eso había y digo, oh sí, nosotros hacemos fiesta los domingos. ¿Cómo? Pero yo no lo sabía. Y gratuita, que son las que le gusta a la gente. Oye, no lo sabe, señores, nos reímos, pero eso es trágico en el funcionamiento interno de las instituciones, porque este país no nos educan para conocer instituciones. Usted labora en un lugar y no sabe que allí hay un departamento de solidaridad. ¿Y para qué sirve eso, señores? Bueno, yo gano 42.000 pesos en eso. ¿Pero qué? ¿Por qué lo que quiere decir solidaridad? Por ejemplo, a eso que se le ocurrió a un tipo, hizo la creación, no se la comunicó a nadie. Y entonces la gente no sabe ni para qué se usa eso. Eso hay que resolverlo en la República Dominicana para que este país sea un país desarrollado, que haya conexiones entre las instancias, porque una institución es un conjunto de instancias y de elementos que son favorecedores y que el Estado tiene presupuesto. Aquí no hay una institución que no tenga presupuesto y que sea formada por el Estado, históricamente hablando, porque no es entonces una institución. Eso que usted está diciendo merece, óigame bien, un taller práctico con especialistas, nada más eso que usted dijo a lo que se refiere Nancy. Vamos por parte, vamos a propuestearlo, como se llame. Pero quiero decirles, señores, que esas unidades asesoras funcionales faltan en las instituciones, en muchas instituciones. Y entonces por eso tenemos que, primero, la institución tiene que pagar dinero para eso, si no lo ha hecho. Tiene que contratar. Aquí las instituciones son dependientes, son instituciones que son complejas y forman sus complejos. Usted, por ejemplo, en educación se ha visto. Usted sabe lo que es que usted trae, técnicos especializados, le paguen euros, en dólares, ¿no? Para que lo vengan a enseñar a nosotros lo mismo que nosotros sabemos y hasta mejor que ellos. Por ejemplo, hay una tradición de eso, mire, criticada, pero un tipo invita, él le vende al ministro, al incumbente tal cosa, lo trae y ese señor viene aquí, como digo yo, a turistear, a vivir de nosotros y a tomarnos el pelo. Incluso, en muchos casos, se juntan con personas que alguien les recomienda, le da una panorama y ese individuo viene allí a repetir exactamente lo mismo, porque además es que ese individuo no puede conocer nuestra realidad como nosotros mismos, es lo primero, y viene a enseñarnos. El maestro Manuel Rueda en una ocasión, estando nosotros en su casa hablando de un encuentro literario, dice, señores, tengo que votarlos sin querer porque mañana tengo que ir a asistir, yo, Manuel Rueda, a escuchar a un individuo que me va a decir cómo es que el piano es tal cosa. Increíble, le estoy diciendo, un testimonio. Un maestro que de repercusiones incluso internacionales tiene que venir porque donde él cobra, le dice, tiene que venir, obligatorio. Entonces él va y va allí. Exacto. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Sí, pero esa neocolonialidad cobra y hay que darle cuarto. Y a lo mejor usted es el especialista más que él, pero ustedes le pagan en pesos deprimidos. Pesos deprimidos. Sea músico, sea lo que sea. Entonces, pero tenemos que cobrar conciencia, señores, y crear mediaciones que nos lleven a lo que se llama al punto correcto, instructivo, y además de eso, que eso se tome en cuenta para cualquier tipo de decisión. No que un omnímodo, un omnipotente, sea el que diga, aquí lo que se va a hacer es esto, lo que dice tal cosa. Eso no existe. Señor, en el momento de la cultura actual, no existe que el que mande es el que resuelve. Pero ustedes tienen que ser consecuentes y a veces hasta ponerse a que lo desvinculen, que es una nueva palabra que está reinando. Adelante. Con Claudia y concluimos con Guillermo y concluimos con el maestro Tommy García, la sección de preguntas y respuestas. Perdón, si a las 12 es la pausa, tenemos 35 minutos que podemos hablar. Pues sí, seguimos, claro. Sí. Mire, 11:39 hasta las 2. 21 minutos. Pero con tres preguntas. Ah, no, breve, sí. Está bien. Adelante. Parece que todos
estamos. Mi nombre es Claudia Lizardo. Yo trabajo como encargada de medios digitales de la Dirección General de Bellas Artes y también como coproductora de un proyecto cultural que es el Festival Internacional de Estatuas Vivas. Qué bien. Con Guillermo Guillermo. Sí, sí, yo lo conozco, ese proyecto. Bien, parece que todos estamos a una unidad con el tema de la información que no nos llega. Entonces, nos hemos dado cuenta que la mayoría de los departamentos de comunicación de las instituciones públicas se dedican no a difundir lo que en funcionalidad nos beneficiaría a nosotros como ciudadanos, sino que lo que se dedican es a cubrir la actividad de la que va el ministro o el director. Sí, sí. Y entonces se queda la ciudadanía sin la información que de verdad puede aprovechar. Entonces, mirando eso, para esta ley de mecenazgo, debemos contemplar la difusión a través de una campaña en la que le llegue de manera llana a los gestores culturales estas informaciones, porque estoy segura que además de esos 230 y pico de participantes, hubieron muchísimos Sí, porque que sí. no se inscribieron porque quizá no le llegó la información. Entonces, eso por ahí. Hay que tomarlo muy en cuenta. Ver de qué manera se desarrolla una estrategia de que le llegue estas informaciones a toda la población. Y la pregunta era, sería ya para que nos la responda al final, en la última, ahí vi en la agenda, que se va a tratar ese tema. ¿Cuáles son los requisitos y criterios económicos ya que esta está orientada a un aspecto? Eso es otro taller. Otro taller. Ya cuando vi la agenda. No. Porque está deseosa la comunidad de saber cosas que no se le informa. Sí, claro. Pero lo que ella está diciendo, porque lo que ella está diciendo no es que estamos puestos como de acuerdo. Es que el mal está ahí. Es que realmente las instituciones tienen que atender a las cosas que la destruyen, que la hacen desaparecer por malos usos sociales. Entonces, cada cual quiere saber, por ejemplo, si te están dando, por ejemplo, ¿qué le digo yo? Manzanas allí y es gratis. Usted quiere saber dónde queda para ir gratis y no tener que pagar en un supermercado la manzana, ¿no? Si están dando ropa, todo ese tipo de cosas es un asunto de uso social y cultural. Entonces, es bueno que hablen la gente que están nominalmente vinculados a esa práctica. Ella es la encargada de asuntos digitales, de bellas artes, ¿no? Y ella carece de muchas cosas, que yo lo sé. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque hay un banco, ¿no?, de opiniones que todo ministerio, toda institución debe tener para saber cómo es que va marchando. Servicio al cliente, esto dice, mira, hay que cambiar a fulanita o fulanito, no está haciendo el trabajo. Y eso es pérdida, por ejemplo. Por poner cosas que conocemos. Hay que trabajar en una institución vinculado. Si usted no está vinculado ahí, usted no se va a enterar de nada. Incluso aquí hay instituciones que hay un pago tal que no se le anuncia. Y cuando viene usted a saber, ya se cerró, lo reintegraron el pago, pero no me dijo nadie, el director no me dijo nada. Y yo estoy necesitando dinero, he tenido que pedir prestado para eso. Un drama de eso desagradable que se da aquí. O los acumulos de cheques a su nombre, nadie le dijo a usted. Porque usted está en esa institución, pero está en otro lugar que no es la sede. Ya que las instituciones tienen sede, pero tienen también dependencias. Y entonces pasa. Todo eso, señores, forma parte de lo que se llama la organización de recursos. Que en el caso del mecenazgo, mire dónde hemos empezado con un tema especializado y mire dónde hemos llegado. Porque el concepto de mecenazgo está relacionado, ¿no?, con el acontecer de un sujeto que está codificado para dar soluciones en un campo determinado. Le digo que son innumerables las conferencias que hemos dado
y que hemos propiciado sobre el tema del mecenazgo y de otros. El problema es que no se machaca en eso. Entonces eso se olvida porque también hay empleados que no están en una gestión y otros tienen que volver. Y hay que implementar informaciones, sistemas de informaciones. No diga que te lo mando por WhatsApp, no. Llamar a una reunión física, ¿no? Sistematizar eso. ¿Usted ve? Porque por eso es que los talleres son importantes, porque insisten en cosas. Por ejemplo, cuando entró, y debo también aclarar algo, el concepto de gestor cultural aquí se ha impuesto primero de una manera impresionista y después incluyéndolo en la narrativa académica. Nosotros, por ejemplo, dimos un taller de gestión cultural donde había que pagar y dar materias. Ese señor, cuando haga eso, aunque tenga su creencia de lo que es, va a asistir a un funcionamiento. Por ejemplo, en la UAS, la carrera de gestión cultural está en función, las cátedras, ¿no? Donde usted se gradúa de eso. Y en Latinoamérica, yo puedo decirle que en Perú, Chile, Argentina, es una gestión como la de médico. O sea, es una profesión como la de médico. Tengo que cumplir con esto y eso se estudia. Pero después que se estudia, entonces no vaya usted para otro dominio, porque entonces el sector va a perder a un técnico que realmente preparó en administración cultural. Por ejemplo, entonces lo tiene encargado, por ejemplo, de tal cosa que no es con eso que va. No, si la formó usted como gestora, su trabajo tiene que ser gestora. No se ponga a buscar otro puesto porque paga más allí. No siga ahí. ¿Por qué usted eligió eso? Tiene que también, como se dice, se come la carne, pero ¿cómo hacer eso? O sea, lo bueno, pero también lo que implica. Yo no gano cuarto en mi carrera. ¿Quién me mandó a mí tener una carrera que no sea práctica? Eso lo decidí yo porque me gusta. Yo no me puedo quejar de que me pagan poco allí. Guillermo Liriano. Celebro mucho este encuentro sobre este tema de la ley de mecenazgo, que ya tiene unos cuantos años pululando entre la Cámara de Diputados, el Senado, pero todavía le falta mucho trabajo. Entiendo de que este tipo de encuentro debe de multiplicarse por toda la isla y de que espero que esta ley de mecenazgo ya tenga una casa y que sus funcionarios se nombren. Porque está bien, lo cacareamos, lo estudiamos, lo teorizamos, pero si no se tiene la casa y se nombran los funcionarios para que esta ley se potabilice y que funcione, entonces no vale la pena cacarear tanto la ley de mecenazgo. Yo en estos días vi que se publicó que se está ya buscando quién va a ser el director nacional de mecenazgo. Imagino que ya los currículos están circulando para que esto realmente funcione, porque lo más importante de esto de la ley de mecenazgo es organizar el sector. El sector, como decía Nancy, no está organizado. Es la ventaja que nos lleva la ley de cine. La ley de cine tiene lo que es el Sistema Nacional de Hacedores de Cine, que es el Cerecine. Para tú estar ahí, tú tienes que pagar un impuesto, que son 1.500 pesos cada 2 años. Una cuota. ¿Qué significa eso? Que tú inscribirte ahí genera un recurso, genera un dinero que va al Estado. Y obliga. Y obliga, exactamente, y obliga al hacedor del oficio en las diferentes ramas que tiene el cine a estar ahí, desde el maquillista hasta el que cruza los cables, impone una bombilla, pero está ahí en el sistema nacional. Un monumento, un pago. Exactamente, están ahí. Entonces, esta ley de mecenazgo, cuando esa casa empieza a funcionar, es lo primero que tiene que hacer es un llamamiento a censo nacional para identificar a cada una de las personas que hacen gestión, quién escribe un libro, cuántos poetas hay, cuántos hacedores de tambor hay en este país. No sabemos ni siquiera cuántas personas construyen la canoita, cuántas personas escriben relatos. No tenemos cuantificado en el Ministerio de Cultura, 22 años de haberse creado el Ministerio de Cultura,
una cuantificación de cuánta gente hacen cosas culturales en este país. El muñequero, el tamborero. No existe. No. Cuando nosotros entramos al maraquero. ministerio, en la Dirección de Participación Popular, fue la primera propuesta que pusimos sobre la mesa de la ministra. El levantamiento de un censo nacional, un registro nacional de los artistas. ¿Cuántos somos? Porque a través de ahí es que nosotros vamos a saber la medida. Y mañana, todas esas personas que quieren beneficiarse de la ley de mecenazgo, si no están metidos en ese sistema, pues entonces no van a tener oportunidad de acceder a esos fondos. Tan simple como eso. Lo mismo pasa con la ley de cine. El que no está organizado como productora, como realizador, como guionista, no hace una película en este país. No le dan el permiso único de rodaje. Lo mismo debe de pasar con esta ley de mecenazgo. Cuando se levante la casa y los funcionarios estén nombrados, hay que saber cuántos somos aquí. Hasta tanto, esa ley de mecenazgo va a seguir siendo un cacareo, va a seguir siendo una teoría, un papel, pero tenemos que poner nosotros de nuestra parte. Ya yo escuché por ahí que ya van a empezar a hacer ese censo en conjunto con la ONE, pero fue un proyecto que metimos ahí y lo sazonamos a unos niveles que yo estaba ya cayendo mal en el despacho, porque le estaba dando para allá. Hay que hacer el censo, hay que cuantificarnos, tenemos que saber cuántos somos para poder entonces potencializar esa ley de mecenazgo y que todo el mundo esté organizado, registrado y que sus beneficios realmente lleguen. ¿Es cuánto? Abril. Bueno. Y agradezco a Nancy su provocación porque me permite tener algunas divergencias. Yo quiero hablar fundamentalmente como gestor cultural. Yo puedo dejar de ser hoy, incluso por la simple voluntad de la ministra, empleado del ministerio, pero la gestión cultural depende de mi exclusiva voluntad. Entonces, quiero aclararle a Nancy que no es cierto que los proyectos culturales se cayeron por las acciones de los gestores. El informe que hizo la Organización de Estados Iberoamericanos sobre educación y cultura, la OEI, es un informe muy claro. Lo que siento es que nos falta democratizar más la información. Y hubo problemas en el 22% de los proyectos culturales, que si mi memoria no me traiciona, fueron 411 en la primera etapa. Esos problemas iban desde simples irregularidades hasta dolo vulgar. Fueron incluso sometidos a la justicia algunos proyectos. Por lo que en realidad no existen los proyectos culturales, que es lo que quiero decir como gestor, es que con el cambio de gestión de José Antonio Rodríguez a Pedro Berger, no le gustó ese proceso de democratización que realizaba esa acción con los gestores y se anuló. No se convocaron nuevos proyectos. Y la información más importante a saber es que todavía al día de hoy el Ministerio de Cultura recibe cada mes 8.2 millones de pesos por el acápite de gestión cultural. Dinero que está en la trama de gastos y de nóminas, que se está en un proceso de desmonte, porque la ministra Milagros Germán hará cerca de 2 meses, si mi memoria no me traiciona, acaba de anunciar el abordaje de nuevo a los proyectos culturales. Lo que quiero que quede claro es que no fuimos nosotros los gestores los que tumbamos los proyectos. Porque la gestión cultural es una vocación, lo que no nos exonera de que haya oportunistas disfrazados de gestores. Porque si nosotros no nos sabemos defender y nos atacamos a nosotros mismos y no ponemos la mira donde está el mayor dolo, que son en las opciones del modelo de poder que tenemos, estamos perdidos. Los proyectos culturales no existen por una decisión del ministro
Pedro Berger, que fue ratificada por Eduardo Selman. No tiene nada que ver las acciones de los gestores. Y por último, no hay ninguna posibilidad de acceder a la ley de mecenazgo si no estamos formalizados. Yo creo que el mayor empeño de la ley, con un incentivo tan pequeño como el que se logró, es lograr la organización del sector. Y me parece a veces peligroso, por lo menos tiende a confundirnos cuando comparamos una ley de mecenazgo con una ley de incentivo, una ley de incentivo industrial, como es la ley de cine, que está hecha a la imagen y semejanza de los grupos económicos que manejan productoras de cine. Así es, y ojalá y el próximo taller sea para corregir nuestra divergencia, porque solo desde la unidad vamos a lograr el poder y ser los verdaderos veedores, supervisores de las acciones de nuestro Ministerio de Cultura. Muchas gracias. Otra contribución que esclarece un tanto eso. Cuando Nancy dijo de que eran los gestores, de hecho, ella no quiere decir que por culpa de ellos, aludió al desconocimiento y el funcionamiento de eso. Y entonces, los gestores también no es que tienen una autoridad para decidir cosas porque tienen superiores. Y porque además es una función que aquí no se reconoce como tal, ni desde el punto de vista oficial ni oficioso, porque a eso los gestores no se le ha dado categoría porque no ha habido la suficiente asesoría, ¿no? La consulta, el gestor es un individuo, Fidel, es un individuo consultivo, porque él es que está en lo que se llama el espacio participante de campo, el que ofrece fenómenos que no se conoce solamente por una sola opinión, sino por acciones. Entonces, pero bien que ella planteó eso y que usted le aclaró, porque son cosas que, debido a la desvinculación entre los sectores de las instituciones, no se conoce. Eso que se está hablando aquí, hay gente que trabaja en el ministerio o trabajó cuando Selman o cuando Vergés y todo eso, y eso no se sabía porque también trabajan como núcleos secretos, que nadie no sabe. Entonces usted te está buscando y está buscando sin ningún tipo de línea. Todo eso son cosas que hay que corregir, pero si nos llevamos de corregir eso en talleres, señores, se nos va a ir la vida y no lo vamos a corregir. Es que eso hay que tratarlo en las instituciones, adentro. Usted esta cosa, digo, no, director, usted está equivocado, eso no funciona así. Porque ese director lo nombraron, pues no tenía ni idea de qué era lo que pasaba ahí. Y tiene que decirlo. Ah, que me pueden cancelar, me mueven, porque tú sabes que toda esa mediocridad existe en la dominicanidad entera. No es que en el ministerio, está en la dominicanidad entera. Entonces, pero usted tiene que arriesgarse. ¿Qué pasa? Usted se acomoda para mantener el empleito y se hace esclavo de ese empleito que lo van a quitar en cualquier momento. Y ni dijo aquello, ni aportó, ni nada. Y sigue todo igual. Entonces, es una conciencia acumulativa. No voy a sazonar mucho esto, porque para eso vamos a tener, ustedes tendrán lugares en este taller que muy bien que los organizadores lo han hecho en un momento tan crítico como este, porque la cultura nunca se había visto en un momento tan crítico como este, y lo digo con toda responsabilidad, a quien sea, al presidente, mire, no se está trabajando bien ahí, porque no hay consulta, no hay esto, y todo el mundo está en ministerios autistas. Eso me lo inventé yo, pero para criticar un tanto. ¿Ya me entiendes? Brevemente, sí. Mi nombre es Roberto Valera. Presido la Casa de la Cultura Víctor Piñero de Sabana Perdida y y pertenezco al Circuito Nacional de Casas de Cultura que recientemente hicimos una gran asamblea donde fuimos electos encargados de educación y formación de proyectos del circuito. O sea, lo digo a nivel de formación porque estamos haciendo un trabajo a nivel nacional con las casas culturales específicamente, porque ese sector ha sido marginado todo el tiempo.
Entonces, a modo de información, en próxima asamblea que haremos aquí, le daremos más informaciones de la misma. Muchas gracias. Muchas gracias. Una acotación. Si me permiten, yo quiero hacer algunas aclaraciones y puntualizar antes de dar término a esta jornada productiva que hemos tenido en esta mañana y este encuentro bastante dialógico. Lo primero es que yo celebro ese ejercicio de crítica cultural que se ha hecho acá, no solamente con la crítica del Estado, de la sociedad de cultura en la República Dominicana en este momento. Es una crítica saludable que incluye la crítica, el encuentro, disparidad de criterios. No tenemos que estar de acuerdo. Y eso es lo bueno de la democracia, ¿verdad? La democracia verdaderamente participativa. Desde que asumimos la tarea de la asesoría en mecenazgo política y mecenazgo cultural en septiembre del año 2020 con el nuevo gobierno, estuvimos involucrados en la redacción de la ley. Nos llegó, estaba en manos la revisión de la ley antes de la... Ya se había sido aprobada, pero la discusión del reglamento. Fíjense, hay una cosa que hay que tener en cuenta. El problema no es con la ley. Señores, tengamos en cuenta esto. La ley ya ha sido aprobada. Fue aprobada en julio de 2019 por el anterior gobierno. El problema no es el reglamento. Fue aprobado en septiembre del 2021 por este gobierno. Transcurrieron 2 años entre la aprobación de la ley julio 2019 y la aprobación del reglamento de aplicación, que es lo que le da operatividad, vigencia para la puesta en vigor a la ley. Toda la ley lleva acompañada, el que sabe de leyes, de derecho elemental, sabe que toda ley lleva acompañada un reglamento de aplicación. Pero ¿por qué transcurre 14 meses entre la aprobación de la ley de un gobierno y la aprobación del reglamento? En ese espacio de tiempo, ¿qué hicimos nosotros? ¿Qué hizo el sector cultural y artístico? ¿Qué dijeron los gestores culturales? Muy poco. Estamos a la espera, pasiva. No fueron consultados. No, pero tampoco hay que consultarlos. Para tú exigir tus derechos, no te tienen que consultar, Odalis. Tú tienes que expresarte a través de los medios de las redes. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Cuándo se celebró la penúltima Bienal Nacional de Artes Visuales? En el 2015. En el 2017 debió celebrarse la próxima. Pero tardó 4 años en celebrarse. Se celebró en el 2021. Entre 2017 y 2021, ¿dónde estaban los artistas y los gestores culturales y artísticos para protestar y para reclamar que se realizara la Bienal? Y le reclamaran al Museo de Arte Moderno, a la Dirección General de Bellas Artes y a la Secretaría, al Ministerio de Cultura de entonces esto. Muy pocos hicieron crítica de eso. Los presupuestos estaban asignados. Grupo Onto y varios grupos. Los demás callaban y ni siquiera el ministerio, ni el museo, ni el ministerio se disculpaban ante los artistas por el retraso y la posposición una y otra vez en la Bienal. Es que tenemos una posición pasiva. Es bueno la crítica entre nosotros, pero no se hicieron críticas públicas. ¿Por qué no había Bienal? Y debe haber Bienal en el 2023. Pero minoritaria, Rosalba, minoritaria de grupos. Grupos. En este país hay 3.000 artistas, 1.000 gestores culturales. Sí, pero tú no eres el colectivo. Un grupo pequeño minoritario que no es el movimiento artístico y cultural del país, el grupo Onto. Algunos grupos hicieron críticas puntuales. Lo que quiero decir, eso no significa que porque yo diga, habla el colectivo, no identifiquemos las individualidades con un movimiento colectivo. Estamos hablando del sector creativo y cultural del país, que no eres tú ni soy yo. Yo estoy hablando del grupo mayor en general. Un movimiento general, no personal. Lo que quiero decir que nosotros tenemos, Anancia, hay que poner orden en la casa. Ustedes te tienen que autoorganizar. Simplemente no esperar que una ley o un reglamento los organice o un ministerio, porque no lo va a hacer. Ustedes no lo van a hacer. En los sectores culturales, lo primero, que hay que ceder, hay que abandonar el espontaneísmo que prevalece de simples animadores socioculturales. No, hay que pararse a estudiar la ley, a leerla. Hay que conocer el instrumento legal, la ley y el reglamento. Hay que estudiarlas, ¿no? Si usted no lee, no tiene derecho a la palabra. No tiene. Simplemente, está simplemente en un conocimiento
general y nebuloso, un pseudo conocimiento de pseudodoctorales. Hay que estudiar la ley, por eso estamos aquí, de pe a pa, todas las páginas, la ley y el reglamento, para poder empoderarnos. No hay empoderamiento sin lectura, sin reflexión, sin estudio, señores. No hay empoderamiento ciudadano y cultural sin eso. Este es el espíritu de este taller, no otro. Otra cosa, algunas aclaraciones. Después de la aprobación del reglamento, esperábamos la constitución, lo primero, el Consejo de Mecenazgo, que era lo próximo que establece la ley. Sí, finalmente se constituyó el Consejo de Mecenazgo. En el 13 de junio fue juramentado el Consejo de Mecenazgo. La ley establece que el Consejo de Mecenazgo, como órgano superior, presenta al presidente de la República de una terna 3 personas cualificadas con experiencia cultural para que nombre al director general de mecenazgo. Y el director general de mecenazgo va a constituir la dirección general de mecenazgo con los fondos establecidos para ello. Y esa dirección que no se ha creado todavía, que tiene que crearse, que es la parte, constituye la estructura orgánica, operativa, financiera y administrativa adscrita al ministerio, que le da realmente vida y vigencia al mecenazgo. Sin esa dirección no hay nada. Sin esa dirección no hay fondos. Sin esa dirección no se puede hacer nada. Es lo próximo. Es el próximo paso. Pero eso es lo que esperamos. Una acotación. Tener la casa. Y entonces sí, hay un taller, el último nos tocará cómo hacer las propuestas, cómo se llenan, cuáles son los requisitos para que un proyecto, un programa o un plan de ustedes gestores pueda ser beneficiado por la ley de mecenazgo con los fondos creados, con el aporte de un empresario, siempre y cuando sean declarados de interés cultural para la nación y no lucrativo, insisto. Ese es el punto. Pero insisto que si no conocemos la ley y el reglamento, no es, y si a usted no le gusta la lectura, usted no puede ser gestor cultural. Porque el gestor cultural es, hasta cierto punto, un intelectual y un pensador también. No solamente un animador o un técnico. Creo que también piensa y repiensa la cultura y el arte en el país y en su sociedad en un momento determinado. Gracias. Es bueno tener aquí una ayuda a memoria. Hace un mes y algo se planteó, se anunció que el director de eso que se llama la Dirección de Mecenazgo tenía que presentar un currículum. Salió en la prensa y lo anunciaron. Recuerden que incluso había requisitos profesionales. Tenía que tener licenciatura, maestría, y las maestrías que hiciera fueran no opcional, sino una maestría específica que tenía que ser administrador, contable, tenía que haber hecho cursos especializados y todo eso. La gente que teoriza aquí sobre mecenazgo no tiene ni una licenciatura, un grado. Y son los que más saben de eso. Entonces, ¿cómo se constituyó eso? Yo he oído tantas cosas que ya ni siquiera me interesa eso, porque además eso está medrado y está mediado por los políticos y por la gente que son los especialistas en buscarse puestos y todo eso. Y hay una serie de cosas que yo no quiero ahora plantear aquí ya al final. Pero, ojo, Fidel, que usted tiene una asesoría ahí. Eso hay que revisarlo porque a ti no te pidieron permiso para publicar eso. Y eso estaba fuera de contexto cuando estamos aquí en eso discutiendo. Es con una terna, claro, pero fíjate que no tenía requisitos válidos para el que lo ocupe. Señores, hago silencio y ya. Queremos recordar, agradecer, bueno, primero agradecer a todos los participantes que se han dado cita en esta conferencia magistral, Historia y Crítica del Mecenazgo Artístico y Cultural a cargo de Odalis Pérez. Agradecer al Centro Cultural de España, al Ministerio de Cultura y recordarles, por favor, de hacer hincapié en el tema que vamos a tratar el sábado 30 de julio, que se llama y se titula de la siguiente manera: Ley 340-19, proceso de producción
y aprobación legislativa, facilitado por el doctor Abil Peralta Abreu. Muchísimas Aclarar gracias. antes que la ley, la versión digital de la ley, el reglamento de eso, les serán enviados a sus correos electrónicos. Correcto. Así sea. Correcto. A todos. La lista que anda por ahí, por favor. Todos se inscriben y me la entregan, si son tan amables. ¿3 horas?